Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy estaremos hablando sobre el texto literario junto a mi grupo Andrés Valet, Ricardo Legnadier, Rafael García, Eduardo Pino y mi persona, Paola Paredes. En la presente charla hablaremos sobre el texto literario, tocando temas como la comprensión lectora y sus niveles de comprensión para adentrarnos mejor al tema. Leer textos literarios nos ofrece un universo de emociones y valores. La lectura de textos literarios contribuye a la comprensión del mundo en que vivimos. Nos hace reflexionar, argumentar, sentir, discutir y también encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Los textos literarios son valiosos para la cultura de los seres humanos. Entre otros puntos que tocaremos están los elementos del texto literario, como lo son el narrador y el punto de vista narrativo. Estos nos ayudarán a identificar los tipos de narradores a la hora de leer. También veremos los diferentes tipos de estructura, por ejemplo, la estructura interna, la estructura según el esquema tradicional y la estructura final. La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado del texto mediante la apropiación y relación de sus ideas relevantes con las que ya se tiene. También podemos decir que es el proceso de interacción con el texto sin importar su extensión o brevedad. Los niveles de comprensión lectora son importantes para los inicios del aprendizaje lector. Encontramos la comprensión literal, que es el grado elemental de la lectura y se caracteriza por la comprensión superficial del mensaje del autor. Exige un proceso de reconocimiento e identificación del significado explícito en la secuencia de las palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas en párrafos y capítulos. Esto quiere decir que se identifican situaciones, relaciones espaciales, temporales y causales. Después está la comprensión inferencial. En esta etapa, el lector va más allá del texto explícito, reconociendo los posibles sentidos implícitos. Se deducen e interpretan las intenciones del autor. Y por último, la comprensión crítica, que requiere de procesos de valoración y enjuiciamiento por parte del lector sobre el texto leído. Se distinguen entre hechos y opiniones y se elaboran juicios críticos sobre las fuentes, la credibilidad y la competencia del escritor. Veamos ahora qué es un texto. Se denomina texto a todo discurso escrito que gira alrededor de un tema o asunto. Los textos pueden ser de diversas clases, literarios, científicos o informativos. Los textos literarios son aquellos que emplean un tipo especial de lenguaje. Este sería el literario, y persiguen cierto fin estilístico para captar así el interés del lector. El lenguaje es rico en metáforas y recursos expresivos. Además, es subjetivo y cada receptor lo interpreta desde su punto de vista particular. Se clasifican en narrativos, dramáticos y líricos. Los narrativos son composiciones escritas en prosa que contienen un relato acerca de un acontecimiento real o ficticio en un tiempo y espacio. En este destacan la novela y el cuento. Los dramáticos son aquellos que están destinados a ser representados ante un auditorio y que está escrito en formato de diálogo. En este destaca el drama, la comedia y la tragedia. Y por último tenemos los líricos, que son todos aquellos que buscan expresar sentimientos y pensamientos, como el himno, la oda y la canción. Elementos del texto literario. En este se encuentra el narrador. El narrador es la voz que cuenta y relata sucesos, historia o anécdota. Uno de los recursos técnicos que utiliza el escritor para darle forma a la obra literaria es el narrador o voz que cuenta la historia. No debe confundirse con el autor, ya que es una invención del autor, al igual que los personajes y acontecimientos. La selección de un tipo determinado de narrador o narradores se da por las razones de orden expresivo y del intento por alcanzar verosimilitud o apariencia de verdad en la narración. La figura del narrador ha sufrido bastantes cambios a lo largo de la historia de la literatura en busca de más objetividad. En este se encuentra el punto de vista narrativo, que es la técnica o posición adoptada por el narrador para presentar los hechos. Esta se manifiesta mediante el empleo de primera, segunda y tercera persona. El narrador en primera persona presenta dos variantes, que es la del narrador protagonista y la del narrador testigo. El narrador protagonista es el que cuenta incidentes de su propia vida. Utiliza la primera persona y sus variantes me, mi, a mí. Los verbos generalmente aparecen conjugados en pretérito imperfecto, indefinido o en presente, ya sea en primera persona singular o plural. Un ejemplo de este es: una noche me fui a las francas del corral, sobre la última vara medité, entonces me asaltó un temor,
Ricardo no podrá regresar jamás. Aquella vez resolví ir por sus pasos y traer a mi casa la verdad. Paz. Este tipo de narrador ayuda a captar con facilidad la atención, aprobación y credibilidad del receptor, porque da la apariencia de algo vivido y experimentado personalmente. También se encuentra el narrador testigo, que es el que cuenta con su versión de hechos vividos o presenciados. En el narrador en segunda persona, este es el que participa en el relato y es una variante de la primera persona que sirve de conciencia. Este tipo de protagonista narra lo que sucede, se dirige a sí mismo, habla de tú a una proyección de su propia intimidad y hace que el lector se sienta aludido. El narrador en tercera persona. Este narrador emplea la tercera persona él o ella o el nombre de los personajes de quienes van a narrar. Los verbos, según el tipo y modo que elija el autor, estarán conjugados en tercera persona singular o plural. El narrador en tercera persona se puede asumir de distintas formas. Está el narrador observador externo, que actúa como una cámara cinematográfica, ya que presenta los hechos externos, es decir, lo que ve desde afuera. Por esta razón sus conocimientos se limitan porque no participa en los hechos. Y está también el narrador omnisciente, que posee dominio y consentimiento completo del mundo narrado. Sabe lo que piensa y siente los personajes. También es considerado como un dios que conoce la psicología de los personajes. Y un ejemplo de este es: iba rumiando sus tristezas cuando se encontró el coronel Ramiro Bastos, sentado en un banco, tomando el sol frente al Palacio Municipal. Se detuvo para saludarlo. En la novela actual se rompe el punto de vista único y se presenta la visión de un suceso desde punto de vista diferente. Esto es llamado enfoque narrativo múltiple. El fluir psíquico o fluir de la conciencia es una técnica en la literatura que tiene como objetivo presentar los procesos mentales de los personajes y acontecimientos en su conciencia. El uso de este estilo de narración generalmente se asocia con el novelista moderno y los escritores de cuentos del siglo XX. Entre los novelistas hispanoamericanos que han empleado esta técnica se destacan Gabriel García Márquez, Carlos Fuente y Mario Vargas Llosa. Se utilizan dos procedimientos de elaboración: la comprensión psicológica y la introspección. En la comprensión psicológica, el autor analiza los personajes y actúa como psicólogo, dando las circunstancias y las actitudes para la interpretación. En la introspección, el propio personaje narra sus pensamientos en primera persona, como si se los estuviera relatando a un tercero. Las obras literarias deben ser analizadas por razones metodológicas. Este análisis empieza desde el autor de la obra, conociendo su información biográfica, ideologías y estilo literario, el cual se puede identificar mediante las palabras escogidas y el uso de las figuras literarias. También se analizan los aspectos de fondo, como los siguientes: el título, el cual guarda relación estrecha con el tema, que se refiere a la idea o al hilo central, el argumento, que es la presentación abreviada y organizada, y los personajes, que pueden ser reales o imaginarios, con una individualidad determinada por sus características físicas e internas. Estos se pueden clasificar en principal, el cual se refiere al protagonista y al antagonista, que se opone a este, y secundarios, los cuales aparecen en tercer o segundo plano y se pueden conocer de forma directa o indirecta con los personajes principales. El organizador gráfico del personaje permite mostrar las características más relevantes del mismo, las cuales pueden definir sus pensamientos, acciones y sentimientos. También puede mostrar si este es un personaje plano que no evoluciona o uno con relieve que evoluciona a lo largo del relato. Estructura interna. La estructura interna es la manera de distribuir los sucesos en una narración. En este sentido, los relatos suelen presentar tres partes, las cuales son el planteamiento, el nudo y el desenlace. También en la estructura interna tenemos como por ejemplo el ambiente, que es el área o lugar, el tiempo y espacio en el que se desarrolla la narración. El espacio sería el lugar en donde se desarrollan los hechos de una obra narrativa, y el espacio puede ser real o imaginario. Es real si el autor sitúa los acontecimientos en un lugar en el que se puede localizar en el mapa, como por ejemplo el Valle de Cauca. Es imaginario cuando es producto de la imaginación del autor. El tiempo es el momento en el que ocurren los hechos y se puede analizar de diferentes formas.
También tenemos el lapso en el que transcurre la obra, es la cantidad de tiempo que abarcan los sucesos tratados en la obra, que como por ejemplo puede ser un día, una hora, en varios y muchos años y siglos. La época descrita en la obra es aquella que sitúa la acción, como por ejemplo la Edad Media de Ivanhoe de Sir Walter Scott, que también se puede dar en el futuro. La época descrita en la obra es aquella que sitúa la acción, como por ejemplo la Edad Media de Ivanhoe de Sir Walter Scott, que también se puede dar en el futuro. La época en la que fue escrita, pues lógicamente es aquella en la que vive el autor y es un aspecto importante porque cada época proporciona al creador literario enfoques e ideas. La acción es el conjunto de sucesos que implican movimientos. Podemos ordenar los sucesos de acuerdo con criterios cronológicos y casuales. La narración de los acontecimientos puede disponerse de diversas formas. Está la lineal, que se narra en forma cronológica desde el principio hasta el fin, como por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, que es el protagonista cuando cuenta su vida, de su nacimiento hasta su matrimonio. Y media res, expresión latina que significa en medio del asunto. Indica que los acontecimientos se presentan cuando ya la mitad de los hechos han sucedido, como por ejemplo, Edipo Rey, de Sófocles. Se narran los antecedentes y lugares posteriores, hechos que conducen al desenlace. In extrema res, o desde el final, se cuentan los acontecimientos a partir del final y hacia atrás, es decir, se empiezan a contar la historia a partir del desenlace y luego se reconstruye a través del flashback. Es el término que significa vuelta atrás en inglés. Este final puede ser, por ejemplo, una muerte, un divorcio, el regreso de un inmigrante u otro. Y por último tenemos el contrapunto, que consiste en narrar en forma entrelazada una serie de hechos acontecidos en diferentes tiempos o simultáneos. En el aspecto formal se encuentra el género literario, el medio de comunicación, los procedimientos de elaboración y los recursos expresivos. El género literario depende del texto literario que se analiza. Este puede ser un cuento, una novela, una leyenda, entre muchos otros. El medio de comunicación es el lenguaje escrito en verso o prosa. Los procedimientos de elaboración son las formas en que el escritor expondrá el contenido de su obra, las cuales le darán interés y variedad. Entre las más utilizadas están el diálogo, la descripción, la narración y el fluir de conciencia. Por último, tenemos los recursos expresivos, que son los medios de los que se vale el escritor para lograr la expresión cabal de su estilo en lo que respecta a la belleza literaria y dinámica emocional. Algunos de los que podemos mencionar son la comparación o símil. Esta generalmente se define como una relación arbitraria entre términos de los cuales necesariamente uno será el de comparación. Se estructura de la siguiente manera: término presente, término evocado y término de comparación. Veamos este ejemplo. Cuando cae la mañana, tus caricias son como dulces manos de ángel. En este ejemplo, el término presente sería tus caricias. El de comparación vendría siendo la palabra como y el evocado dulces manos de ángel. También tenemos la hipérbole. Esta es una ponderación exagerada. A menudo se acompaña de una comparación. Por ejemplo, el espantoso mar mueve la guerra. Estaba más frío que el mármol. Por último, tenemos el epíteto, que es un adjetivo que denota una cualidad inherente al objeto designado. Por ejemplo, negra noche. Aquí el adjetivo sería negra y el objeto sería noche. También otro ejemplo es roja sangre o blanca nieve. Puntos de vista del narrador. Tenemos al narrador en primera persona, que corresponde al narrador protagonista, quien narra sus experiencias, y al narrador testigo, quien cuenta los hechos vividos y presenciados. Y por otra parte tenemos al narrador en tercera persona. Se trata del narrador observador, que cuenta los hechos externos, y del narrador omnisciente, quien sabe todos los detalles de la narración, la psicología y el estado de ánimo de los personajes. Lenguaje. Como primero tenemos el culto, que es propio de personas de elevada cultura. El literario es utilizado para embellecer el texto literario. Este es rico en figuras literarias. El familiar o coloquial. Este es espontáneo, es decir, que se usa en ambientes formales y con los amigos. Por otra parte tenemos el regional, que es utilizado por la gente del campo. Este se da en todos los países. Y por último tenemos el estilo, que es el recurso que configura la obra literaria. Estos pueden ser recursos expresivos, descripciones o entre otros. Una de las obras según el esquema tradicional. La introducción expone la situación inicial del asunto de la obra.
se presentan los personajes y el ambiente. El nudo es la parte central del cuento. Ocurre el desarrollo de los hechos en serie. Y el desenlace es el final, solución de la situación planteada. La estructura final. El cierre de la obra literaria se da en diversas formas. Empezamos por el final esperado o el desenlace feliz. Es el típico de la novela rosa. Por otra parte tenemos final inesperado o sorprendente. Es frecuente en novelas de misterio, por ejemplo cuentos de Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga. Final abierto. El escritor deja a la imaginación del lector o el espectador la conclusión de lo narrado. Por ejemplo, tenemos Sin fecha fija de Isis Tejera o Puertas del cielo de Julio Cortázar. Otro sería el final cerrado, que es en el cual se resuelve todo el problema planteado a lo largo de la obra. Y por último tenemos la síntesis valorativa final, que se trata de una síntesis final de los aspectos del contenido. El concepto adaptante se utiliza en la semiótica para designar a los personajes que representan un solo papel dentro de la trama e individualizan características humanas, de animales o de objetos. Es decir, son los personajes que intervienen en el drama y se mueven por motivos personales. Cuando un actor adopta las características de un modelo determinado de personaje, se transforma en actante. Sirva de ejemplos los roles del héroe y el villano. Para Greimas, el término designa a los personajes tanto de la narrativa como del teatro. Greimas elaboró un sistema de relaciones entre los personajes de una narración conocido como matriz actacional. Esta matriz está constituida por 6 actantes o clases de actores, agrupadas en oposiciones binarias y de acuerdo con 3 principios o ejes: el eje del deseo, de la comunicación y el de los hechos o participación. Actuantes y el nivel semántico. Primero necesitamos saber qué es la semántica, y la semántica es la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Es decir, que se ocupa de todo lo relativo al significado de las palabras y las palabras se relacionan entre sí por su significado. En el siguiente recuadro tenemos el ejemplo de actuantes y su nivel semántico, y de primero tenemos el sujeto y el objeto. Y el sujeto es el centro de la apuesta temática y es quien desea algo. El objeto es un bien deseado y su nivel semántico es el eje de deseo. También tenemos el destinador y el destinatario. El destinador es quien motiva al sujeto a cumplir su objetivo y el destinatario es quien recibe el beneficio o perjuicio de la acción y su nivel semántico es el eje de comunicación. Y por último tenemos al ayudante y al oponente. El ayudante es quien ofrece ayuda y auxilia al actuante sujeto, y el oponente es el que crea obstáculos que impiden conseguir el objetivo deseado, y su nivel semántico es el eje de participación. Para finalizar esta exposición queremos concluir con el siguiente texto de Anderson y Pearson. La lectura es una actividad dentro del proceso de la comunicación humana que consiste en interpretar los mensajes que el escritor pretende comunicar. La magia de la lectura radica en hacer posible que los lectores entren en contacto con otras formas de pensar, analicen, valoren y profundicen en estos mensajes. De ahí que la comprensión lectora, tal y como se concibe actualmente, es un proceso por medio del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. También pudimos aprender más sobre el texto literario y a su vez transmitir los conocimientos que adquirimos a nuestros compañeros, tratando de hacerlo de la mejor manera posible y de manera entendible. Entre los temas vistos podemos mencionar el aspecto formal. En este se encontraba el género literario, el medio de comunicación, los procedimientos de elaboración como el diálogo y los recursos expresivos tales como el símil o comparación, el epíteto y la hipérbole. Muchas gracias.